Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas. Mi hermano, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Es un gozo, es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora. El camino hacia la vida eterna. ¿Cuánto le gustaría tener la vida eterna? Amén. Creo que a todos, ¿verdad? Pero hay varios pasos para poder obtener la vida eterna. Y lo conoceremos en estos cortos momentos que vamos a exponer la palabra de Dios. Oremos. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, por el momento de estar en este lugar para trazar tu palabra. Queremos pedirte que tú nos bendigas y nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios nos ama, no importa la posición o si somos pecadores o no somos pecadores, si somos ricos o pobres, si somos adúlteros, somos mentirosos. Él nos ama. Debemos tomar en cuenta que Dios nos ama a pesar que tengamos esas, cualidades. Sin embargo, Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros. Ahora, la condición de nosotros es interesante porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, ¿están qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Una versión dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Va como un poquito más suave, ¿verdad? Pero en otro texto dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de nosotros como pecadores. O sea, no merecemos la salvación. Dice que, ¿cómo podemos permanecer buenos delante de Él? Una buena pregunta. ¿Cómo podemos permanecer nosotros buenos delante de Él? Ahora, en Romanos 3:10, ¿qué dice? Que no hay, ¿qué cosa? Ni uno justo. No hay ni uno justo.
por más que nosotros tratemos de ser justos, sin Cristo no lo somos. Interesante. Este versículo revela nuestra condición desesperada. Somos pecadores. Nadie puede pretender ser justo delante de Dios por sus propios méritos, porque todos pecamos. Lo que significa es que nadie tiene derecho a la vida eterna. O sea, nadie de nosotros tenemos el derecho a la vida eterna. Sin embargo, hay una promesa interesante en Romanos 6:23, que dice, y voy a leer solamente la parte final: el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esa es la promesa y la esperanza de nosotros como pecadores. En el capítulo 3 dice que estamos destituidos, pero en Romanos 6:23 nos dice que el don gratuito, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros para poder tener la vida eterna. La única recompensa para el pecador es la muerte eterna. Es así. Ahora, para la vida eterna, pero la vida eterna es gratuita. Y solo si aceptamos a Jesús, Él nos dará la vida eterna. Pero para eso tenemos que tener algunos puntos importantes en nuestra vida. Y yo quiero compartir con ustedes 5 puntos interesantes para poder alcanzar el camino hacia la vida eterna. Número 1, creer. Ese es uno de los principios que nosotros debemos tener para poder alcanzar la vida eterna. En Juan 3:16, un versículo que todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Pero no todos van a ser salvos, porque no todos van a creer. La invitación es que para que todo aquel que crea, pero no todos van a creer. Entonces ahí está la diferencia. Pero no es simplemente creer, hay que avanzar. Porque dice la Biblia también que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es simplemente creer, hay que accionar. El poder convincente del Espíritu Santo nos lleva a tomar la decisión y podemos elegir creer en Jesús o no creer. Dios no fuerza a nadie a que crea en Él. Simplemente nos pone allí el camino. Hay 2 caminos: el camino ancho y el camino angosto. Nosotros somos los que decidimos por cuál camino transitar. El Señor nos dice que está la vida y está la muerte, y aunque no nos obliga a que debemos ir hacia Él, pero Él nos aconseja. Yo te aconsejo que escojas la vida para que te vaya bien. Entonces es importante esos puntos, porque realmente nosotros podemos alcanzar la vida eterna de esa manera, ¿verdad? Ahora, otro punto importante, como número 2, es el arrepentimiento. ¿Vemos qué cosa? Arrepentirnos. Pero debe ser un arrepentimiento genuino. No debe ser algo como quizás en algunas ocasiones, y hay ejemplos bíblicos donde personas supuestamente se arrepintieron, pero no era arrepentimiento, sino que era remordimiento. Es muy diferente al arrepentimiento. El remordimiento es que va a decir la gente. Es decir, si a un niño lo van a castigar, él siente temor por el castigo que va a recibir. Ahora, es muy diferente. Ahora, en el caso de David, cuando David escribe el Salmo 51, él escribe unas palabras maravillosas: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, lávame más y límpiame más de mi maldad. ¿Por qué? Él tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Por qué?
Porque el arrepentimiento, cuando yo cometo un pecado, yo debo sentir dolor, debo sentir pesar por haber herido el corazón de Dios. O sea, yo debo sentir ese dolor, que yo fallé y le fallé a Dios. Entonces, ese es un verdadero arrepentimiento. Lo que hizo David fue un verdadero arrepentimiento porque él derramó su alma. Ahora dice en Hechos 3:19, por tanto, arrepentidos y convertidos porque para que seáis borrados vuestros pecados. Otro texto, Lucas 13:3, dice, os digo que no más bien, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces es importante, ¿qué cosa? El arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos, entonces ¿qué? Vamos a perecer. El verdadero arrepentimiento es una dádiva de Dios, es la bondad de Dios que lleva el arrepentimiento y no algo pecaminoso. Eso es el arrepentimiento. Ahora, otro punto interesante, número 3, es la confesión. Una vez que nosotros nos arrepentimos, debemos confesar. Pero ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿A quién? A Dios. A Dios, solamente a Dios. No hay otro ser humano a quien nosotros tengamos que decirle nuestros pecados. Solamente a Dios. Porque Él es el que conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones. No podemos venir bueno, yo voy a pedirle llegar aquí al primer ancia de la iglesia o al pastor de la iglesia para que no, porque es que ellos no son dignos de perdonar pecado, ¿verdad? Entonces la confesión es muy importante. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que lo confiesa y lo abandona alcanzará misericordia. Amén. Maravillosa promesa para aquellas personas o para cada uno de nosotros que confesamos el pecado. Pero el pecado que hemos confesado a veces, bueno, yo hice algo malo y digo, Señor, perdóname los pecados. No podemos analizar los pecados. Debemos ir y decirle específicamente lo que yo he hecho. Señor, mire, ¿sabe qué? Se me pasó y me llevé esto de la casa del fulano de tal. Me llevé el teléfono. Me lo robé, me lo llevé. Específicamente, hablarle de lo que hemos hecho. El próximo paso importante es confesar los pecados a Dios. En una oración no al sacerdote o al ministro, sino a Dios en privado. Ser específico, no generalice y confiesa el pecado que ha hecho y que has cometido. Y olvídalo, porque encontraste el perdón de Dios y la misericordia. Entonces, cuando pedimos el perdón, debemos olvidar ya eso. Y saben que hay personas, y me encontré con alguien en una oportunidad que me dijo, pero es que yo no puedo, no siento que yo estoy perdonado. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque no nos perdonamos nosotros mismos. Cometimos una falta, y Dios ya nos ha perdonado. Y dicen que cuando Él perdona, Él echa nuestros pecados a lo profundo de la mar, donde nunca más se acuerda de Él. Y a veces somos nosotros que traemos esos pecados a flote nuevamente. Y a veces nosotros mismos no nos perdonamos por lo que hemos hecho. Y por eso a veces decimos, no, es que yo siento que Dios no me perdona. Es que Dios no es que no te perdona. O X personas, porque le fallaste a X personas, sino es que nosotros mismos no nos perdonamos nosotros mismos. Entonces, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿qué cosa? De toda maldad. Amén. O sea, el Señor es justo. Pero si confesamos nuestros pecados, nuestra parte es confesar nuestros pecados. La parte de Dios es perdonar. Simplemente vayamos a Dios y Él nos va a perdonar, pero debemos que confesar. Isaías 1:18 dice, venid pues
dice Jehová, y estemos a cuenta, o razonemos, juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es todo aquel que confiesa su pecado, el Señor le perdona, borra su pecado y empieza una nueva página en blanco, y lo echa a lo profundo del mar. El número 4 dice el nuevo nacimiento o conversión. En Juan 3, 3 al 7 está la historia de este hombre llamado Nicodemo, que fue de noche a Jesús. Y una noche se acercó a Jesús y entonces habló con Jesús. Y Jesús le dijo, si no naciere de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Él malinterpretó el texto y dijo, ¿será que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? De ninguna manera, no era esa la interpretación. Pero sin embargo, él lo pensó de esa manera. El nuevo nacimiento y la conversión. Debemos ser, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos transformados a una nueva criatura. Si dan los primeros pasos, se logra la verdadera conversión o el nuevo nacimiento. O sea, si creemos, si somos arrepentidos y si confesamos nuestros pecados, entonces al cumplir estos pasos podemos tener un nuevo nacimiento. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, esa es la promesa, es la esperanza, que cuando yo experimento ese nuevo nacimiento, soy una nueva criatura. Y las cosas viejas ya tenemos que dejarlas en el pasado. No podemos volver a recordar esas cosas que éramos antes. ¿Por qué? Porque esas cosas, dice la Biblia, ya están en el pasado. Ahora lo que importa ahora y para Dios es lo que está en el presente y lo que podemos ser en el futuro. La evidencia de la verdadera conversión es la transformación de la vida. Aquellos que eran amados ahora es odiado, y lo que era odiado ahora es amado. Las personas que de una nueva criatura y de un nuevo nacimiento, su primer nacimiento fue carnal. El nuevo nacimiento es espiritual. Por eso es que siempre el nuevo nacimiento espiritual nos ayuda a crecer. ¿Y cómo crecemos nosotros? Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando compartimos el mensaje de salvación. Podemos decir, bueno, por ejemplo, yo tengo 2 días de bautizado. ¿Y qué puedo enseñar? Bueno, enseñe que Dios lo ama. Simplemente es una predicación. Simplemente, a veces no hay que decir nada, simplemente como entregar una literatura, ya está predicando, dando un mensaje, muchos mensajes, porque en una literatura hay muchos textos bíblicos, hay muchos mensajes. Por eso es importante reconocer eso. Estamos en vivo y esto sucede. Así que ese nuevo nacimiento nos ayuda a crecer espiritualmente. Y la quinta es la obediencia. Nada sucede sin la obediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sus corazones las escribiré, y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. Entonces es interesante ver que debemos que obedecer ese pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros. Hizo un pacto con Israel y ha hecho pacto con cada uno de nosotros. Si la persona estuviera verdaderamente convertida, eso se manifestaría mediante su obediencia a la voluntad de Dios. Y de obedecer todo lo que dice la Escritura, obedecer todo lo que dice la palabra de Dios.
Esa es parte de la obediencia, esa es parte del crecimiento del camino hacia la vida eterna. Obedecer, creer, confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Ese es el proceso que debemos tener cada uno de nosotros cuando experimentamos la vida eterna o cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Juan 5, 2 y 3 dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graves. Entonces ahí vemos que tenemos que cumplir, y uno de los requisitos que nos dice el Señor es que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ahí se cumple, digamos, la quinta parte, que es la obediencia. Si somos obedientes, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos que están aquí presentes, para poder alcanzar la victoria y para poder alcanzar el camino hacia la vida eterna, debemos cumplir con estos requisitos importantes en nuestra vida para poder alcanzar esa vida eterna. Y todos queremos obtener la vida eterna, pero debemos cumplir con cada uno de estos propósitos. ¿Cuánto en esta mañana les gustaría, levantando sus manos, diciendo: yo quiero tener la vida eterna, yo quiero estar contigo por la eternidad? Amén. Esa es la promesa, y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que importa es que el Señor nos perdona y que de aquí en adelante hay una página nueva para cada uno de nosotros. Oremos. Cariñoso Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendícenos y cuídanos. Permite que el camino hacia la vida eterna pueda ser una realidad en cada uno de nosotros, pero que también podamos cumplir con estos pasos de creer, de obedecer, de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, para que nosotros podamos alcanzar ese camino hacia la vida eterna, y que pronto, muy pronto, tú vengas en las nubes de los cielos a buscarnos, porque ya el lugar está preparado para cada uno de nosotros. Pero ayúdanos también a preparar a otras personas que necesitan encontrar el camino hacia la vida eterna. Amén. Todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Por
Estudio de la Biblia a través de Ministerio en Muná Shalom presentó para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas.